Para algunos es Halloween, para otros Samhain, pero lo correcto es pronunciarlo como Samhain. Se trata de una tradición pagana, proveniente de las culturas o costumbres celtas. No obstante, ha sufrido muchas alteraciones a través del tiempo y hoy por hoy podemos encontrar más diferencias que similitudes entre lo que es el Samhain y lo que es el Halloween. La verdad es que no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, la historia de Halloween muestra el 31 de octubre evolucionando de sus raíces tempranas a un día festivo secular, mientras que el Samhain todavía tiene un significado religioso importante para los paganos y wiccanos modernos. Varios países celebran el Halloween y cada uno de ellos le da un toque único. Algunos símbolos de Halloween son los disfraces y las calabazas de Halloween. Sin embargo, todos se originan con el Samhain. Por lo tanto, aunque celebrar Halloween al estilo pagano requiere algunos cambios, es probable que, de alguna forma, ya estemos familiarizados con la mayoría de estas tradiciones paganas. Yo soy el documentalista y esto es cómo celebrar el Halloween correctamente. Antes de continuar, debo aclarar algo. Mientras que la palabra pagano es para la iglesia cristiana un sinónimo de hereje, pecador, traición, libertinaje, para mí, el documentalista, y por consiguiente para muchos de ustedes, la palabra pagano se refiere a una persona con tradiciones y creencias ricas en misticismo y mitología, distinto a lo establecido durante siglos por las religiones cristianas. Continuamos. Si lo que quieres es celebrar Halloween como un verdadero pagano, una hoguera para rituales y una fiesta comunal de los muertos es por donde deberías empezar. Los antiguos paganos creían que tenían que apagar todas las luces de su casa y volver a encenderlas con el fuego de una hoguera. También usaron la hoguera como una forma de limpiarse y protegerse para el año siguiente. Otro elemento básico de los primeros Samhain era una fiesta comunal. Todos se reunían para compartir comida, desde carne hasta manzanas. Hoy en día estas reuniones populares de Halloween a menudo se hacen eco de estos antiguos rituales mediante la inclusión de alimentos temáticos y una hoguera en el patio trasero. El Samhain inspiró al Halloween, pero hay algunas leyendas de festivales antiguos que es mejor dejar en el pasado. Por ejemplo, los primeros colonos irlandeses ofrecían un sacrificio infantil anual para evitar un año entero de catástrofes. Se dice que más de un tercio de los niños de alguna aldea podían llegar a ser sacrificados. Pero había otras ofrendas un poco menos alarmantes, como ofrendar parte de la leche y el maíz que la aldea producía. Otro aspecto importante eran las adivinaciones, que juegan un papel importante en el Samhain. Para este día del año, incluso se considera correcto invocar entidades para que ayuden a alcanzar metas. Por ejemplo, un pagano podría pedirle a un demonio ayuda con su salud, matrimonio o suerte en general. Los cementerios son supuestamente el mejor lugar para encontrarse con este tipo de seres oscuros durante el Samhain. La mayoría de las adivinaciones tienen lugar en grupos cerca de la hoguera. El Halloween y los disfraces están intrínsecamente relacionados. Actualmente es preferible elegir disfraces que den miedo, pero que al mismo tiempo sean divertidos e incluso sexys. Del mismo modo, durante los primeros días paganos,
Los trajes del Samhain eran de igual importancia, solo que no se usaban por diversión. En cambio, se creía que vestirse como sus seres queridos difuntos era una buena manera de honrar a los muertos. Además, estos disfraces supuestamente engañaban a los espíritus malignos para que los dejaran en paz. La frontera entre los vivos y los muertos ha desaparecido en el Halloween, mientras que en el Samhain se hacía hincapié en disfrazarse de los seres difuntos para engañar a los malos espíritus. En Halloween se suelen usar disfraces de todo tipo, mezclando así lo bueno y lo malo. Esto permite que los espíritus buenos y malévolos se crucen, y también supuestamente proporciona al diablo un acceso fácil al reino de los mortales. Como resultado, los paganos creen que cualquier área que usualmente tiene un límite distinto, incluyendo las líneas de la propiedad, se convierte en un peligroso lugar de reunión para los muertos. Las linternas son un símbolo característico del Halloween que se remonta a las primeras celebraciones registradas en el Samhain. Las primeras tradiciones dictaban el uso de nabos tallados para crear una linterna que la gente usaba para protegerse de los espíritus malignos e iluminar su camino a casa después de la celebración. Los inmigrantes irlandeses llevaron esta práctica a los Estados Unidos, pero sustituyeron los nabos por las calabazas, ya que éstas eran muy abundantes. Según la mitología irlandesa, cada celebración del Samhain requería alcohol. De hecho, de todos los festivales anuales irlandeses, el Samhain fue el único que incluyó emborracharse. Los historiadores han verificado que este mito realmente sucedió debido al descubrimiento de calderos de fabricación de cerveza extremadamente grandes. Está claro que los paganos crearon alcohol en cantidades masivas y todo se utilizaba durante el festival del Samhain. Así es que parece que las fiestas de Halloween para adultos, llenas de alcohol de hoy en día, tienen mucho en común con las tradiciones paganas antiguas. Si alguna vez has asistido a celebrar el Samhain, sabrás que también hay juegos donde se involucra la adivinación. Uno de los juegos más populares es el de la manzana de Samhain, que trata sobre ayudar a las niñas y mujeres solteras a descubrir quién podría ser su futuro esposo. Primero, pelaban la piel de la manzana en una sola pieza y arrojaban las cáscaras al suelo. Dependiendo de la figura o letra que se formara entre los restos de la cáscara, significaba la inicial del nombre de aquella persona con quien se casarían. Ir de puerta en puerta y decir truco o trato, o truco y travesura, para obtener dulces gratis, es quizás la tradición más querida de Halloween, al menos para los niños, pues los paganos a veces también iban de puerta en puerta, pero no para pedir dulces, sino para conseguir materiales para construir la hoguera, aunque en algunos casos también pedían comida, y en vez de decir truco, trato, truco o travesura, los paganos cantaban para llamar la atención. Hacer esto el día de Samhain aseguraba que todos en la aldea tuvieran una buena comida, incluso los menos afortunados. Los seres queridos fallecidos también eran invitados al festival del Samhain. Para ayudar a asegurar su presencia, se colocaba un plato de comida para cada miembro de la comunidad que hubiera fallecido. Este gesto simbólico fue compartido más tarde con personas que no podían proveer suficiente comida para su familia. De esta manera, honraban a los muertos, que luego devolvían el favor a los vivos. Las celebraciones del Samhain comienzan el atardecer del 31 de octubre. El pueblo se reunía para comenzar a disfrutar de la fogata ritual y compartir la fiesta. Esta celebración señaló para los paganos el final de una temporada y el inicio de otra, el invierno. Yo soy
el documentalista. Y esto fue cómo celebrar Halloween correctamente.